Hola, bienvenidos a YouLife, el podcast de la universidad que te conecta con las mejores vivencias universitarias. Aquí vamos a compartir historias reales, consejos, entrevistas y todo lo que hace de la vida universitaria una experiencia inolvidable. Prepárate para inspirarte, aprender y disfrutar. YouLife, vivencias universitarias. Aquí se vibra, aquí todo es real, con risas, entrevistas y flow natural. Prepara para aprender y gozar, en Vicu la experiencia es brutal. Sube el volumen, que esto va a empezar, historias que te van a motivar. Hola a todos, nuevamente nos encontramos en un cuarto episodio de YouLife, donde hemos conocido diversas historias, pero en esta ocasión es una muy especial. Hoy tenemos de invitado al doctor Ismael Quesada, que hoy nos va a estar comentando acerca de un poco de su vida, un parte de todo lo que ha sido estar aquí en Nicaragua. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí y que nos brinde un espacio dentro de toda su agenda ocupada. Para iniciar me gustaría que nos platicara acerca de quién es usted, toda su identidad, toda esta parte de quién es el doctor Ismael Quesada. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que para mí significa mucho, porque es una forma de un poco que compartir, ¿no?, la vivencia que he tenido como ser humano, que a través de los años que hemos estado vinculados a Nicaragua ha sido una experiencia muy enriquecedora, una oportunidad especial, y hoy estar aquí en la mañana con usted, con este espacio de intercambio, que será algo muy dinámico, de mucho disfrute. Sobre lo que me preguntaba, sobre quién yo soy, bueno, yo soy de origen cubano, nací en 1958, no es que quiera decir mi edad, pero bueno, es parte de la identidad, en un pueblo que está a 65 kilómetros de Ciudad de La Habana, que se conoce como Madruga, y ahí pasé mis primeros años de infancia, una infancia muy común de los jóvenes y niños de aquella época que comenzaban en un proceso social nuevo. Había acabado de triunfar la revolución el 1 de enero de 1959, ya yo tenía un mes y días de nacido, y tuve la oportunidad de, en brazos de mi madre, esperar la entrada de la columna invasora del ejército rebelde que dirigía el comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando entró a la provincia La Habana de aquel entonces. Me cuenta mi madre, o me contaba porque ya es fallecida, que ella vivió unos momentos muy emocionantes porque todos los soldados rebeldes que venían con sus uniformes de guerrilleros, barbudos, todos le decían, póngale Fidel como nombre. Ya yo estaba ya bautizado, ya tenía nombre, que aprovecho para decirlo, mi nombre, como usted lo dijo, es Ismael Quesada Berra, de origen cubano, y que tuve ese privilegio de nacer en Cuba, de empezar a desarrollarme como persona en Cuba, y que en mis primeros años de vida ya fui impactado, fui identificado, fui absorbido por completo por la revolución cubana, que mis padres, que tenían una proyección como revolucionarios, me inculcaron desde muy pequeño. Ha sido un proceso bien largo, porque como decirte, en esos tiempos ya es muy diferente a esta época. Entonces, me gustaría que nos platicara un poco de cómo todo este proceso lo llevó a usted a motivarse para decir, voy a estudiar medicina, me voy a ejercer en esta carrera. Ok, bueno, con el triunfo de la revolución cubana, se priorizó en primer lugar el bienestar de la población. Ya desde el asalto al cuartel Moncada en 1956, Fidel había definido
el proyecto social que se iba a implementar y donde estaba como prioridad la educación y la salud. ¿Por qué explico esto? Porque en Cuba, inmediatamente que triunfa la revolución, hay una transformación de las condiciones para que la población pudiera estudiar. Y yo soy un beneficiado de eso porque mi familia de origen humilde, mi padre trabajaba en una empresa de transporte público y mi madre era ama de casa, procedían de la parte de la población de menos ingresos económicos y de que la revolución triunfa empieza a haber transformaciones que ellos empiezan a recibir beneficios. Y el primer y gran beneficio que tiene la población cubana unido al acceso gratuito a la salud es el acceso gratuito a la educación. Entonces yo desde los primeros momentos empecé a tener acceso a una educación gratuita y en función de crear y desarrollar capacidades en las personas. Así es que yo formo parte de un proyecto donde empezamos a combinar el trabajo con la educación. Fui de los primeros estudiantes que fuéramos al campo a trabajar en las mañanas y en la tarde estudiábamos. Y eso nos fortaleció en todos los aspectos. Claro, la parte de decidir, de poder uno como joven decir voy a estudiar medicina, una carrera que cuesta, que es una carrera de el trabajo doble, ya como usted dice, tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo y aún así quedarse y seguir luchando. Sí, es una pregunta interesante. Siempre que las personas quieren estudiar medicina, siempre hay un reto. En sociedades como en Cuba y como está pasando ahora acá en Nicaragua con toda la estrategia nacional de educación, bendiciones y victorias, la carrera de medicina se prioriza que sean los mejores estudiantes. Porque es una carrera que lleva compromiso, lleva vocación y el estudiante tiene que tener una preparación para poder rendir desde el punto de vista académico. Así era en Cuba y así fue que ingreso yo a la Escuela de Medicina a través de un proceso de selección que ingresaban los estudiantes que más desempeño académico tenían y mejor conducta social. Y yo decido estudiar medicina porque siempre me había atraído la medicina y en mi familia nunca había habido un médico, pero sí había mucha gente que había soñado con ser médico, porque siempre creo que eso pasa en todas las sociedades, aquí lo he visto en Nicaragua, o sea, el reconocimiento de un médico que disfruta ser médico, que es un médico consecuente con los principios de ser un médico, por supuesto, humanitario, dedicado al pueblo, dedicado a su origen, es alguien muy reconocido, alguien que tiene una distinción y sobre todo si ese médico vive enamorado de lo que hace. Entonces, yo tuve todos esos ingredientes y pude ingresar a la Escuela de Medicina. En aquel entonces nosotros estudiábamos medicina en Ciudad de La Habana. Comencé a estudiar medicina en septiembre de 1977. Fue la primera vez que hubo una entrada masiva de estudiantes a la carrera de medicina, porque fue el último año que hubo 13 grados en la educación preuniversitaria y se unió a la primera graduación de 12 grados. O sea, hubo la unión entre dos cortes que entraba a la medicina, entonces se duplicó la cantidad de estudiantes que ingresaron a estudiar medicina. Solamente en Ciudad de La Habana ingresamos a estudiar medicina 2.000 estudiantes. Doctor, una de las cosas más impactantes que yo he visto es cómo pasar el proceso de vivir en un país y mudarte a otro, con que son muy diferentes, otras leyes, otras maneras de ser. ¿Cómo fue esta transformación? ¿Cuál fue la motivación de llegar de Cuba hasta Nicaragua? Bueno, yo siempre que hablo de esto digo que yo me siento un privilegiado, ¿no? En el buen sentido de la palabra, privilegiado por las oportunidades que me ha dado la vida y el haber llegado a Nicaragua para mí fue un
una gran oportunidad y un reconocimiento en lo personal. Yo llego a Nicaragua en 1982 a cumplir o terminar el último año de la carrera de medicina. O sea, yo me gradúo de médico aquí en Nicaragua, porque yo hice aquí en Nicaragua el internado rotatorio, que es el último año de la carrera de medicina en casi todas las carreras de medicina a nivel mundial. Y Nicaragua también tiene internado rotatorio. Nicaragua necesitaba de colaboración médica para masificarlo en todo el país, y en un acuerdo con Cuba deciden enviar los estudiantes de mayor rendimiento académico de la carrera a culminar el internado acá. Entonces, acá en Nicaragua logramos llegar los estudiantes de mejor performance o mejor Los mejores destacados. en el rendimiento académico, tanto en conducta como en rendimiento académico. Y por eso llego yo a Nicaragua y por eso llego yo a Bluefield, porque dentro del contingente nuestro, que fueron 202 internos que llegamos a Nicaragua, de ese grupo de 202 se escoge también un grupo para llegar a Bluefield, porque era la parte más distante de la capital, era donde nunca había habido una experiencia como esta, y es que yo tengo esa oportunidad de cursar el internado en el Hospital San Pablo de Bluefield en el curso 1982-1983. Ahora bien, en lo más personal, sacando un poquito afuera la parte de los estudios, como persona, cuando usted vino aquí y vio diferentes culturas, a lo que usted estaba acostumbrado en Cuba, a ver otro dialecto, y que a uno lo vea, me imagino que en ese entonces era como, viene de Cuba, no pasó etapas donde fue un poco complicado la convivencia o fue un poco más fácil de poder convivir con personas nicaragüenses, con otra manera de pensar, con otro criterio, con otra manera de expresarse. Sí, eso siempre es un reto, ¿no? Pero los retos creo que se vencen de acuerdo, primero, al compromiso que uno tiene como ser humano. Y segundo, en el deseo de hacer bien las cosas y adaptarse al medio, independientemente de las circunstancias. Cuando nosotros fuimos seleccionados para venir a Nicaragua, recibimos una preparación académica. Tuvimos durante 2 meses, después de haber terminado el curso académico, preparándonos en enfermedades tropicales, enfermedades que nosotros no teníamos en Cuba. Por ejemplo, la malaria, la tuberculosis. En Cuba había tuberculosis, pero no a la expresión con que se veía en Nicaragua. Enfermedades Chagas, leishmaniasis, o sea, enfermedades que no, muy propias acá, pero también las características socioculturales de Nicaragua y específicamente de la región. Y nosotros eso lo sentíamos como una oportunidad de ser mejores médicos. Y yo recuerdo nuestros primeros contactos con la población, era algo que nos parecía muy, muy interesante, cómo nosotros teníamos que establecer mecanismos para poder comunicarnos, para podernos relacionar con la población de todo tipo de hábitos. Pero si me preguntaras qué era lo que más me impactaba en esos primeros momentos, era ver las diferencias de clases que eran tan evidentes. Ya por suerte eso ha ido desapareciendo en Nicaragua. Me gustaría, doctor, que me compartiera una experiencia de que usted pasó en toda esa parte, de cuando usted vino, la que usted más recuerde, No. la que usted más le impactó. La sigo recordando y todavía hay momentos que vivo que me la hacen sentir de nuevo, ¿no? Por ejemplo, ver niños pidiendo comida. Es algo que... O sea, quien se había formado en una sociedad donde no existía eso, y de pronto ver eso, es algo que viene y para usted es algo muy doloroso. y como médico, como ser humano, ver eso es algo que duele mucho
duele mucho, porque uno primero no lo vivió nunca en carne propia, ni vio a nadie, pero tu formación como médico, como ser social, y sobre todo en una sociedad que se lucha por la justicia social, ver a alguien que debería estar jugando, estudiando, haciendo cualquier cosa menos haciendo actividades de supervivencia, es algo que duele mucho y uno se pregunta por qué tiene que haber esas cosas en este mundo cuando existen suficientes para que todos podamos. Ahora bien, doctor, ¿qué fue lo que a usted le hizo quedarse en Nicaragua? Porque me imagino que este proceso de rotación es como vienen por un tiempo prolongado y después tienen que retirarse. ¿Qué pasó con el doctor Ismael Quesada que él se quedó? Bueno, yo, como dije anteriormente, pues, soy un privilegiado y tuve el privilegio de enamorarme de una costeña. Y, y bueno, creo que cuando escuchen esto, más de una persona se va a sonreír porque creo que todos, de una forma u otra, en algún momento hemos estado enamorados, ¿no? Y el que no, lo invito a que lo haga, independientemente de la edad, porque es de las grandes emociones que nosotros vivimos, ¿no? Cuando nos enamoramos, no solamente de una pareja, sino también de la vida, de la profesión, de agradecer cada día por un día de vida. O sea, esas son cosas que lo hacen a uno demostrar que somos seres emocionales. Entonces, una de las causas que hacen que las personas se queden en un lugar que no fue su origen, y no digo emigrante porque yo en Nicaragua nunca me he sentido como emigrante, me he sentido que vivo en un pueblo que me acogió, que me identificó, con el cual yo me siento identificado, me siento acogido y que es mi segunda patria y a veces ya no sé si es mi segunda o mi primera porque primero mi familia es nicaragüense, ¿no? Por la sangre de mis hijos, y siempre eso lo digo con mucho orgullo, corre sangre nicaragüense. Y yo les digo siempre que bromeo, tal vez a veces con cubanos y eso, les digo, mis hijos tienen que ser muy buenos. Y ellos me dicen, pero ¿por qué? Dice, imagínate, son una mezcla de chinos, nicaragüenses o cubanos. O son muy buenos o no sirven para nada, ¿no? Pero yo me voy, porque tienen los ingredientes para ser muy buenos, porque no siempre se tienen esos ingredientes. No cualquiera. Y Esos son también privilegiados. correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, mi esposa, que tampoco es una típica nicaragüense en el sentido de su origen, porque es hija de emigrantes chinos, o sea, de los primeros chinos que llegan a Nicaragua. Ella es costeña, nacida y criada y formada como enfermera en Nicaragua, también con características muy propias, porque es egresada de Vilhuascarma, una escuela de enfermería que ya desapareció y que vivió también momentos de mucha emoción, y que por azares de la vida estábamos destinados a encontrarnos y encontrarnos trabajando, y así surgió nuestra historia de amor. Fue lo que a usted sí hizo. Eso fue lo que me dijo que yo me tenía que quedar aquí. Y aquí se quedó Aquí con su familia Ya, y correcto. ha pasado toda su experiencia. Sí, yo he tenido también el privilegio de seguir vinculado muy de cerca con mi país, porque estando aquí en Nicaragua, ya, ya después de haber terminado mi misión, se me dio la oportunidad de ir a hacer la especialidad médica a Cuba, también por mi desempeño y en reconocimiento a mi esfuerzo, a mi dedicación, yo pasé a hacer la especialidad sin hacer servicio social. O sea, eso era un Gran privilegio. un privilegio, un reconocimiento que se le ofrecía a estudiantes con trayectoria destacada, que sin hacer servicio social se le daba la oportunidad de hacer la especialidad. Entonces, eso también me distinguió en el sentido que yo me pude hacer especialista en cirugía muy joven. Ahora, doctor, me gustaría que nos platicara porque no es lo mismo ser un estudiante y después ser usted el que enseña. ¿Cómo fue esta transformación de agarrar todo lo que usted aprendió en Cuba y también en Nicaragua, hacerlo uno solo y ahora ser usted el que lo enseña a todos los demás que vienen? Bueno, eso también está muy, muy de la mano con mi formación, ¿no? Y es otra cosa por la cual me siento privilegiado. Y me van a disculpar que yo destaque tanto esto, pero es que así lo siento y creo que debo externarlo.
yo fui miembro del movimiento de alumnos ayudantes, un movimiento que en Cuba, desde los primeros años de la carrera de medicina, y existe también en otras especialidades, se fomenta que estudiantes que tengan inclinación por ser docentes se vayan preparando como pedagogos, porque a veces es muy buen profesional, pero no se es buen pedagogo, porque para ser maestro hay que estar enamorado de ser maestro, hay que disfrutar el poder La vocación. correcto, disfrutar el compartir aprendizaje y estar constantemente aprendiendo cómo se puede compartir esos aprendizajes. Entonces yo fui miembro del movimiento de alumnos ayudantes, obtuve una categoría de instructor de la especialidad de cirugía sin ser médico, o sea, yo tenía esa categoría docente ya cuando llego a Nicaragua y la desarrollo desde que llego a Nicaragua más aún porque tuve la oportunidad de ser profesor en la escuela de enfermería de acá de la región y siempre compartiendo aprendizajes es que pudimos seguir fomentando eso y darnos cuenta de algo que ya sabíamos, de cómo el nivel asistencial en medicina se eleva cuando las unidades se hacen docentes. O sea, como usted cuando combina la docencia con la parte asistencial, usted le ofrece al individuo, a la población, una mejor atención médica. Atención. ¿Cómo fue este cambio, profe? O no es cómo fue, sino un ejemplo. Usted como persona, hoy en día, el adulto y reconocido que es, ¿usted se imaginó en una etapa juvenil, cuando usted estaba joven, llegar hasta el punto donde usted está ahorita? No, no. Yo realmente nunca he hecho nada pensando en qué voy a hacer mañana. O sea, y tal vez por eso he podido hacer las cosas con tanta energía, ¿no? Porque he tratado de hacer lo mejor posible en cada momento pensando en ese momento. En ese momento, o sea, ¿qué puedo hacer por hacer cada día mejor las cosas en el momento que lo estoy haciendo? Wow, y es algo muy distinto a los demás y único, porque hoy en día nosotros pensamos como, ¿qué hay para mañana? Mejor para mañana, o estamos pensando desde ya qué vamos a hacer en el futuro. Por eso yo le preguntaba si el doctor Ismael Quesada, en su parte joven, cuando él fue joven, adolescente, él decía, yo voy a llegar a ser un gran doctor, o nunca se imaginó que iba a quedar siendo docente de VICU, que iba a ser un gran doctor reconocido. No, nunca me proyecté así. O sea, eh, le repito, yo, por ejemplo, en mi etapa de interno, acá, que era una etapa que fue difícil porque nosotros teníamos que trabajar mucho, hacíamos turnos cada tercer día y turnos físicos sin médicos a la par porque había muy pocos médicos en la región. Y entonces los médicos, los especialistas, que en aquel entonces eran 4 los que había en la región, estaban al llamado. Y no se podía estar llamando cada 5 minutos, tenía que ser bien documentado. Y eso nos llevaba a nosotros a tener que estudiar mucho, porque el primer contacto que tenía el paciente con el sistema de salud éramos nosotros. Pero además éramos médicos que se nos identificaba como cubanos, con un prestigio de la medicina cubana que nosotros no podíamos tirar por el piso. Nosotros teníamos que hacer lo mejor de lo que se estaba haciendo. Y eso nos llevaba a tener que estudiar mucho, a dedicarnos con el paciente constantemente, porque no solamente estaba en juego el bienestar del paciente, que era lo mejor, lo primero y lo más importante, sino también el prestigio de ese proyecto que era y que la asistencia médica, y sobre todo acá en la región donde la presencia médica en un tiempo fue la que llevó sobre sus hombros la asistencia médica, muchos ciudadanos todavía recuerdan eso. Fue una época donde prácticamente nada más que habían médicos cubanos. Ahora bien, doctor, ya para ir concluyendo en toda esta podcast muy interesante que estamos, me gustaría que a la nueva generación, ¿cuál es el consejo que usted le puede dar para esos que vienen iniciando todo este proceso, tanto los que vienen para estudiar medicina y a los que no? ¿Cuál es esa parte que usted les dice, esto es para ustedes? Bueno, yo pienso que cuando se habla de esto, todos tenemos que emocionarnos mucho, porque en Nicaragua ahora existen las condiciones ideales para que una persona
independientemente de su credo religioso, independientemente de su identidad política, independientemente de su proyección social. Aproveche esta oportunidad, porque estamos en un momento, como se dice, de restitución de derechos, de oportunidades de crecer como ser humano, como país, porque nunca había existido un gobierno en Nicaragua, y yo viví en Nicaragua también una etapa donde el proyecto social del Frente Sandinista se vio tronchado después del 90. Por suerte, en el 2007 se volvió a encauzar este país por el camino correcto y único, porque yo me atrevo a asegurarlo, de progreso social colectivo, donde existen todas las condiciones para que un joven hoy pueda desarrollar las potencialidades. Esto es un país que la población tiene mucho potencial. Y que beneficia a todos los estudiantes. A todos, sin excepción, por eso había dicho, sin excepción de ninguno, se limita esa oportunidad. Oportunidades, tienen toda la parte de que no se pueden detener ni estancarse, sino de continuar y seguir avanzando. Hoy usted acá en Nicaragua puede ser un buen estudiante, puede ser un buen deportista, puede ser un buen artista, puede ser un buen obrero, puede ser lo que usted desee ser. Y de manera con excelencia. Con excelencia académica y con un proceso dinámico de mejora constante en función del individuo. Porque este es un proceso para el pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Así es, muchas gracias, doctor, porque hoy nos dio a conocer historias muy impactantes que no conocíamos y además de eso nos instruyó un poco de la medicina, porque hoy en día la ciencia va avanzando, la ciencia va evolucionando y muchos estudiantes todavía tienen esa emoción y esa habilidad, porque como usted dice, ser doctor, estudiar medicina no es solo estudiarla por así, sino que tener la vocación, tener la habilidad y el amor para eso. Yo hoy le quiero agradecer por este espacio de su agenda tan ocupada, por este espacio que nos dio a todo, este espacio que usted nos brindó sobre su infancia, sobre cómo conoció a su esposa. Muchas gracias. Y si tiene algo, algún consejo o algo que nos quiera dejar para nosotros los jóvenes, este es su espacio y aquí cerramos también. Bueno, quiero que todos los que tengan la oportunidad de verme sientan en Muchas gracias. Tus podcasts Bicu, donde